Bienvenidos a Comunal Podcast. El día de hoy estaremos platicando con Eduardo del Villar sobre temas que a mí me llaman mucho la atención porque luego son un tabú y la gente no está acostumbrada a hablar de ellos. Me refiero a temas de salud mental, temas de depresión, temas de adicciones. Y pues bueno, para mí es un gusto poder platicar contigo, Eduardo. Eduardo es conferencista, fundador del centro FDBT, que estas son las iniciales de tu hermano, dedicado a la promoción de la salud mental y emocional, así como a la prevención del consumo de sustancias y del suicidio. Ha dedicado los últimos meses, años, hablando sobre estos temas, poniéndolos sobre la mesa, y para mí es pues un honor que estés aquí, Lalo. Gracias por aceptar la invitación y pues por compartir con nosotros lo más importante, que es el tiempo. Y pues bueno, platícame, mi querido Lalo, cómo empieza este camino de armar este centro, de empezar tu activismo y de poner en alto estos temas. Claro que sí, Aldo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por abrir estos temas que hoy en día creo que son tan necesarios para la población y por seguir en el camino en el que estás, que creo que ya lo hemos platicado varias veces, pero realmente lo que están haciendo en Comunal es algo diferente, algo que inspira y algo que mejora. Y entonces eso creo que tiene muchísimo que seguir dando y muchísimo que seguir jalando, y la verdad es una inspiración para muchos. Entonces, muchísimas gracias. Pues de eso se trata, creo que es un espacio justamente para compartir con personas que inspiran a tantas personas, y que pues tú de un día para otro tomaste la decisión de voy a inspirar a las personas en ese sentido, pero platícanos cómo empiezas con esto. Claro, te cuento. A ver, mi hermano se suicidó el 10 de septiembre del 2022. La verdad sí ha sido pues el peor día de mi vida, sin dudar alguna. O sea, creo que cada vez que lo he ido platicando en las conferencias y cada vez que lo vas compartiendo, pues lo vas procesando un poco más, pero nadie te deja de quitar pues, a tu mejor amigo, a tu compañero, y de una manera en donde no lo creías posible, ¿no? Creemos que el suicidio es una cosa que pasa allá afuera, en otras familias, que no se habla, que yo no sabía absolutamente nada del suicidio, y cuando nos pasa a nosotros, pues es completamente un shock, ¿no? Porque, digo, poniendo un poco en contexto de quién era mi hermano, pues abogado del ITAM, mención honorífica, trabajaba en uno de los despachos más importantes, vivía con dos de sus mejores amigos, entonces tú lo veías en currículum y pues es a lo que todos estamos aspirando en algún momento, es este niño de portada de Forbes, que creo que también lo platicamos en algún momento, que los hombres queremos pues este corner office, el coche de lujo, la novia guapísima, y dejamos de lado también todo lo que hay detrás, ¿no? Como que nunca nos ponemos a preguntarnos y cómo estás tú, cómo está la persona, hacia dónde estás enfocando a tu vida. Y lo que sí te puedo decir es, una vez que mi hermano se va, pues no se llevó el coche, no se llevó el reloj, no se llevó su título, no se llevó su mención honorífica, se llevó el contactar con las personas. Creo que lo que él se llevó fue la amistad que formó con sus amigos, cómo nos llevamos entre familia, y eso creo que es lo que realmente es importante en este mundo. Y ahí me percaté completamente que muchas veces estamos buscando cosas afuera cuando lo más importante está dentro de nosotros. Y una vez que tuve ese cambio, pues sí, obviamente con ayuda de un psicólogo, de un tanatólogo, para salir adelante, para poder conectar contigo mismo y también entender tus emociones y saber hacia dónde dirigirlas, porque creo que sí necesitas estos espacios para tener claridad hacia dónde quieres ir y qué quieres hacer con esto. Y lo que sí nos dijo el tanatólogo es, después de una muerte así de repentina, después de pasar por un percance así, hay de dos: o te tiras y lloras todo lo que puedas, o agarras esta fuerza nueva que tienes en tu interior para hacer cosas grandes. Y creo que eso fue lo que empezamos a hacer, no nada más yo, sino toda mi familia y los amigos de mi hermano. Y la verdad sí empezamos a ver un cambio. Creo que las conferencias fue algo que yo no planeé, me buscaron. La primera conferencia fue en el Irlandés del Monterrey, en donde me pidieron que contara un poco mi testimonio. Yo había estudiado en una escuela legionaria, entonces pues como que se me hizo empático, y realmente fue platicar con jóvenes de sexto de prepa, en donde estaban preocupados los maestros, el director,
de lo descarrilados que estaban en el sentido de las drogas, en el sentido del abuso del alcohol, en el sentido de las fiestas, en donde no se encontraba un propósito claro de vida y hacia dónde querían ir. Y no nada más los del irlandés, o sea, después de empezar a dar pláticas en varios lugares del Distrito Federal y en varios lugares de la República, pues creo que sí el aumento de drogas y de abuso de sustancias y todo el tema de la salud mental con suicidios ha aumentado de manera brutal. Hoy en día el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Y cuando tú empiezas a ver toda esta información y te empiezas a clavar en el tema, te das cuenta que hay muchísimo por hacer. Y fue ahí en donde dije, bueno, pues vamos a clavarnos en esto y vamos a intentar ayudar a más personas para que no tengan que estar en donde yo estoy ahora. Me acuerdo muy bien cuando yo me enteré de la noticia, yo no tenía pues el gusto de conocerte a ti ni a tu hermano, pero bueno, por cercanos me llegó la noticia y justo se acercó conmigo Pato Talavera, novio de tu hermano, a preguntarme pues que yo me dedicaba un poco al tema de ayuda, si conocía a alguien, y me acuerdo que le pasé el contacto de una tanatóloga. Yo personalmente he tenido 3 casos cercanos, por decirlo así, el hermano de un amigo, el papá de otro, o sea, cercanos con temas de depresión y suicidio. Y pues decidí pasarle el contacto, me aventuré incluso, me acuerdo perfecto, a mandarte un mensaje sin conocerte, de decir, pues, no, aquí está, algo que pueda ayudar, será bienvenido, después tengo la oportunidad de conocerte, pero, pero con base en eso es algo que no conocemos, que como bien dices, lo vemos muy lejano, creemos que nunca nos va a pasar, y me gustaría abordar sobre eso de cómo era tu hermano, porque dices, obviamente, súper preparado, tengo entendido que era súper social, que era un cuate muy querido, pero luego no vemos esos focos rojos que puede haber dentro, ¿no? Que está pasando internamente. Viene de una familia, pues, que también ha estado, pues, muy pendiente de él, tú con su mejor amigo, pero nunca en retrospectiva detectaste focos rojos, algo que fue un llamado a, estoy viviendo esto, hermano. Te voy a decir, yo también algo que me sorprendió del suicidio es lo poco que sabemos. Porque al final lo que se conoce del suicidio es de las personas que intentan, no lo logran y platican su experiencia. Entonces sí, lo normal es una depresión, un túnel en donde no ves una salida, pero ¿cuántos más hay de diferentes casos en donde la persona sí se suicida y realmente no sabemos qué es lo que había detrás porque nunca lo pudo contar? Y como bien dices tú, es un tabú y en donde en muchos lugares se esconde y después dicen, no, pues se murió por un accidente, o sea, nos da miedo decir que fue un suicidio y entonces seguimos repitiendo estas causas y realmente no conocemos. Entonces, creemos que todas las personas que se suicidan, pues es más o menos lo mismo y no. O sea, realmente hay muchísimos casos. Lo que sí te puedo decir es que el 90% de los suicidios está relacionado con sustancias, que eso, pues creo que es gravísimo, porque si tú no estás bien contigo mismo y le metes sustancias al cuerpo, pues ¿qué va a pasar? Pues vas a tener un desequilibrio mucho mayor. Pero eso nos puede pasar a cualquiera, no necesito estar deprimido, nada más poder haber tenido un mal día. Toda la parte de los focos rojos que hoy en día he aprendido de qué tactos puedes tener. No sé, si tu hijo, por ejemplo, está durmiendo de más, y esto no quiere decir que pues en la pubertad duermen de más o de menos, ¿no? Pero si de repente ves esos cambios de hábito en donde no duerme nada o está durmiendo mucho o no está haciendo cosas que le gustaban, si le fascinaba jugar fútbol y de repente ves que pues ya no le gusta, pero para nada el fútbol, o de repente está comiendo mucho o no está comiendo, como que esos cambios son los primeros que podrías empezar a detectar que algo está fallando. Creo que la ayuda psicológica, gracias a Dios, hoy ya no es un tabú en México. Creo que ya se ve como algo positivo y es la más fácil para detectar si las cosas van por buen camino o no. Porque también cuando tú conectas con una persona y hablas de tus emociones, es más fácil después hablar en tu familia de las emociones. Y lo principal que yo le digo a los papás y a los adultos, porque la conferencia la tengo con jóvenes y luego con papás, es si tú quieres que tu hijo vaya al psicólogo, empieza tú a ir al psicólogo, ¿no? Para que tú entiendas estas herramientas y puedas tener un mucho mejor diálogo en tu familia, porque al final todos los valores pues, se hacen en casa. Entonces creo que desde ese núcleo y desde esa familia es donde tenemos que empezar a cambiar este tipo de cosas. ¿Y qué tanto se considera que es un tema químico, ¿no? O sea, el cerebro que traigas en ese aspecto, ¿no? Porque pues, es una enfermedad sin duda. ¿Y qué tanto es algo pues más social? Creo que hace rato lo platicabas,
de cómo las generaciones, pues además de las adicciones o de las sustancias, pues yo también creo que hay una presión social y hay ciertos, no sé si sea la palabra, pero niveles socioeconómicos donde te pudiera tal vez ver a mayor recurrencia, no sé si sea el caso, pero que hay una presión social y una falta de propósito, eso es una claridad, ¿no? Claro, pues mira, te voy a decir las estadísticas y los estudios que se han hecho. El sector socioeconómico no importa, se da tanto en clase alta como en clase baja. Te diría que pues sí, el sector en México, la gran mayoría es clase media baja, pues hay más, pero porcentualmente es exactamente lo mismo. O sea, como que el sector socioeconómico no tiene importancia porque también muchos de los suicidios están relacionados con temas financieros. Por eso mi pregunta es correcta. En donde pues, una persona está pasando por una crisis de finanzas y cuando no estamos bien con nosotros mismos y creemos que el dinero lo es todo, pues también es una de las causas principales que pasan. Otra cosa acerca del suicidio que no nos damos cuenta, que me decía si es químico o no, muchas veces es químico y viene por trastornos mentales, bipolaridad, ansiedad, depresión. ¿Qué es lo que pasa con las sustancias? Que si yo, por ejemplo, tengo en mi genética la cualidad de tener depresión cuando tenga 60, 80, 90 años, bipolaridad a partir de ciertas experiencias, lo que hacen las sustancias es que nos aumentan la posibilidad de tenerlo esto mucho antes. Si yo lo hubiera tenido cuando tuviera 80 años, si yo estoy consumiendo en exceso, pues puede ser que lo tenga desde que tengo 20 años. Entonces, esa es la importancia de la relación entre los trastornos y las sustancias que nada más te están adelantando el tiempo. Y tristemente en México el 90% de las personas, 92% de las personas y las familias tienen uno de estos problemas por genética. Porque hubo alcoholismo en su familia, porque hubo una persona con depresión, por todo ese círculo que es lo que conectamos que está atrás. También está, pues obviamente lo que tú haces. Y al final si tus hábitos y si tus condiciones no son las mejores, pues estás proporcionando a tener este tipo de cuestiones. Entonces creo que ahí sí es por las dos cosas, o sea, sí es una cuestión química que sucede en tu cerebro, pero pues que viene toda de la parte del entorno, que al final está mal. Y hablando puntualmente de la depresión, dices que pues, puedes traer, digamos, una carga genética, pero, o sea, eso es propenso a, literalmente, a cómo nacemos, y no tiene que ver con... Yo creo que es, si lo traigo genéticamente, y hay un estudio en donde si tú no consumes sustancias y tienes hábitos y tal, creo que tienes la posibilidad del 2.5% de que te pegue. O sea, es mínima. O sea, realmente, aunque sí traigas esa carga, si tú estás bien contigo mismo, si vas al psicólogo, si haces deporte, si comes bien, si tienes una vida con propósito, o sea, 2.5 y que te pase al final de tu vida, porque es cuando tu cerebro se empieza a deteriorar de alguna manera, ¿no? Entonces son esas conexiones que pueden hacer un clic y pues sí, te puede generar en algún punto, pero también la depresión, o sea, hay como sacarla adelante. O sea, si tú vas con un psiquiatra, si tú aprendes a respirar, o sea, hay muchos modelos de poder, pues sí, cambiar qué es lo que está pasando en la química de tu cerebro. Y eso está más que comprobado. Pero si tú, este 2% que tienes, que te pueda pasar cuando tienes malos hábitos, cuando estás con sustancias, cuando no tienes una vida con propósito, se le va a un 50% de que te ve. Entonces ya se vuelve un volado, realmente. Entonces está cañón. ¿Y tú sabías que tu hermano en ese sentido consumía sustancias de manera recreativa, previa o...? Sí. Pues Porque lo vemos muy normal, ¿no? Creo es que que está de moda. justo, yo las había consumido. O sea, creo que vivimos en una sociedad en donde si no hubiera pasado lo de mi hermano, probablemente yo hubiera seguido por ese camino porque no nos paramos a detener, porque no tenemos esta información, porque ya es algo normalizado. Entonces, me decían, o sea, cuando hablo de estos podcasts, me preguntan mucho, los amigos de tu hermano no eran amigos realmente. No, claro que eran amigos, sí eran unos tipazos y todos educados y profesionales y la verdad, gente buena, pero pues ya es algo tan común en la sociedad que tristemente hasta que no pasan sucesos de estos, no nos ponemos a pensar hacia dónde vamos y qué caminos estamos agarrando. Entonces, mira, sí creo que es algo que ya tenemos arraigado, que
la pandemia también desató muchísimos problemas que si no empezamos a poner foco, estos problemas nada más se van a seguir agravando. Y lo decías, y es un dato muy fuerte. O sea, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 19 y 29. Y yo he escuchado que ya también de mayor edad, o sea, ya está pegado a gente de 40, 50 y de varios temas, ¿no? O sea, creo que es un tema que viene creciendo mucho. Yo creo que además de normalizar esta parte de las sustancias, que ahorita si quieres abordamos más, pues sí es esa falta de propósito. Yo lo vería por los dos lados. Sí, y a eso súmale pornografía, a eso súmale que somos el país número 1 en abuso sexual infantil, turismo, o sea, hay tantas cosas que no están bien en nuestra sociedad que tú caigas en esto se vuelve realmente fácil, ¿no? Y entonces, ¿dónde ponemos nuestras barreras o nuestras líneas para tener que ir caminando como caballos? Y esto yo también lo decía, yo tengo amigos que nunca han probado las sustancias porque en su familia pues, han tenido mucho amor y siempre han sido muy cerrados con eso, pero qué difícil, o sea, de 18 que somos, creo que son 2, que pues sí, tuvieron que ir como caballos en ese momento y siempre supieron poner límites, y hoy en día los ves y son súper exitosos, familiares, casados, o sea, te das cuenta que los frutos a largo plazo funcionan. Y cuando también tengo amigos en donde pues, fueron los primeros en probar sustancias, que de repente los ves un poco perdidos en su y les cuesta mucho más salir de ahí. Entonces también es una cuestión de Yo creo que decisión, los ¿no? valores es algo fundamental en esto porque, pues sí, muchas veces tenemos hijos y los tienes ahí nada más por tenerlos, por cumplir con la sociedad, por cumplir con el, ya me casé, ahora vienen los hijos y nunca nos ponemos a pensar, ¿en verdad quiero hijos? Creo que ahorita las generaciones ya cada vez se ponen a cuestionarse más en estos temas, pero pues si vas a tener es una responsabilidad y hay que darle lo mejor a los hijos, pero no en cuestión económica. La gente no entiende que darle lo mejor es tiempo, amor, valores. Y esos valores yo creo que se están perdiendo completamente. La gente, estamos perdiendo este sentido humano que nos conecta. Cada vez estamos más ensimismados. Nada más estamos pensando en el yo, en el individualismo. Y no estamos pensando de qué manera pues estamos llevando a cabo nuestra vida. Y claro, siempre lo más fácil va a ser irte por el lado pues más fácil, ¿no? Dime una cosa, en cuestión de, ahora sí, de las sustancias, pues está de moda esto de los chocongos, está de moda el M, ¿cómo lo ves en esta sociedad? Yo, por ejemplo, digo, yo tengo 36 años, la primera vez que vi marihuana, creo que fue a los 19, ¿no? En mi vieja prepa, o sea, ya pues, un poco más grande, ¿no? Creo que ahorita ya los chavitos de 12, 13 ya consumen este tipo de cosas al por mayor. E incluso lo veo con mis propios amigos, amigos que antes decían, no, yo nunca voy a consumir y todo esto, y que ahora ya en momentos recreativos se ponen a consumir por esta moda, ¿no? Y por esto decir, pertenezco. Y a mí, en lo personal, se me hace un acto sumamente egoísta al decir, voy a pasarla bien, efímeramente, 4, 3, 2 horas, no sé, lo que te dure el efecto, pero todo lo que conlleva que esa droga llegue a ti, a mí se me hace inhumano pensar que sigamos consumiendo. Pensar cómo hay todo detrás una red de matanzas, de violaciones, de tantos actos terroríficos de lo peor del ser humano y que tú, por consumirlo efímeramente en una fiesta, en una boda, seas parte de ese problema y no lo veamos. Y es gravísimo. Claro, y hoy en día en México sabemos que uno de los mayores problemas que tiene nuestro país es el narcotráfico y el narcomenudeo. Entonces, que las personas realmente sigan, yo creo que no es que sean malas, es que nos hacemos de la vista gorda y también al final en la sociedad, pues yo lo veo con mis amigos y cuando yo también consumí algún chocongo me lo compartió un amigo desde su experiencia, lo que él había experimentado y la verdad tenemos que ser claros, o sea, las drogas también pues, te liberan muchísima dopamina. O sea, yo al final estaba en una boda y me podía tomar, en vez de 15 cubas, 2 cubas, me comí un chocongo y al día siguiente estaba rodando en la bici de montaña y me la había pasado increíble, ¿no? Desde mi punto de vista, mi esposa ya no estaba de acuerdo, o sea, decía, no me pelas, te vuelves un idiota, pero nosotros no nos damos cuenta de fuera y como que no aprendemos en cabeza ajena y creo que sí nos falta hacer mucho más ejercicio de conciencia de hacia dónde nos están llevando, porque eso sí tenemos los casos de las personas que han consumido, que sí, si consumes los primeros 2, 3 años,
chance no ves problemas, pero cuando llevas 10 años consumiendo, ya se empiezan a agravar y que se vuelva un abuso a una adicción, pues ya la línea es súper delgada. Y creo que deberíamos de conversar más, porque también el tema de me da risa en México, ¿no? En México siempre te dicen, toma, ¿por qué no tomas? Métete un shot. Pero ya que te pasaste la raya y eres un alcohólico, ya todos te hacen el feo, ¿no? Y ya que te fuiste a rehab, o sea, decir que una persona es AA, la juzgan. Cuando debería de ser completamente al revés, ¿no? Una persona que ya se dio cuenta que necesita o sea, que necesita cambiar y cambian su forma de vida y se vuelven personas mucho más valiosas para con todos, ¿no? Y la seguimos rechazando cuando la mayoría de las personas que están consumiendo hoy en día deberían de estar en estas clínicas, ¿no? Nada más que, pues, si no quieren salir del problema ellos mismos, pues va a ser una cuestión imposible. Creemos también, y lo platicaba en una boda el fin de semana pasado con una persona que hoy en día es AA, que él me decía, mira, si las personas siguen en el trabajo y consumen, pues yo no lo veo tan mal porque no son tan problemáticas. A mí me pasó que yo sí era muy problemático, en donde tenía muchos problemas con mis papás, entonces por eso llegamos a esta situación. Pero yo lo que le digo es, o sea, ahorita no son problemáticos, pero si sigues con ese consumo, va a llegar un momento en donde o te vas a matar tú por estar manejando, o vas a tener un accidente gravísimo, o vas a matar a alguien más, o realmente te vas a quedar en el viaje y vas a acabar en una adicción en donde la sustancia te va a empezar a gobernar. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más conscientes hoy en día cuando escuchamos esta clase de información de que sí pasa y de que también está toda la parte del lado bueno, ¿no? Porque creo que te venden lo de las drogas, pero no hay gente que te venda oye, yo ya no tomo y me la paso increíble. Yo ya voy a las bodas en donde puedo estar con mi esposa y salimos de buenas y al día siguiente hacemos ejercicio y en donde, y también se lo platicaba a esta persona, en donde sí ya no tienes ese super high en la boda de que, wow, está súper, pero al día siguiente ya ni te acordabas. O sea, al día siguiente tenías una cruda increíble, tenías blackouts, en donde, digo, creo que todos somos humanos y a mí me ha pasado que en los últimos 2 años, pues sí, 2 veces se me han pasado las copas, ¿no? Y en donde ya tengo blackouts, ya no gozo en lo absoluto. Entonces yo no sé cómo las personas que lo siguen haciendo todos los fines de semana creen que es algo normal, como que nos tenemos que dar ese espacio para estar desde afuera y ver cómo cambia nuestra vida sin la relación a las sustancias, ver todo lo positivo que eso tiene y empezar a cambiar pues, los planes también, creo, ¿no? Porque siento que, pues sí, todos los fines de semana es buscar a tus amigos, ir a un restaurante y estar chupando y después ir a una casa y no nos damos oportunidad de estar en un juego de mesa y tomarnos 2 cervezas nada más, o ir a caminar a la montaña, o un fin de semana de ir a ayudar. O sea, yo ya no recuerdo la última vez que fui con mis amigos, o sea, creo que la última vez fue en Techo hace 5 años que fuimos a construir una casa y realmente son unas experiencias increíbles porque el ayudar a las otras personas te ayuda a ti. Y creo que ya no hay de estos planes y tenemos que empezar a empujarlos. Y de este lado, creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De, pues ya están todos los que te están vendiendo que las sustancias son buenas y la peda y tal. Y ahora vamos a crear a estas personas que te dicen, las sustancias no son buenas, hay este tipo de planes y te aseguro que te lo vas a pasar mal. Pero qué cañón ver esta dualidad, ¿no? Antes, pues sí, era todo el tema del alcohol. A mí me tocó mucho tema del alcohol. Yo tuve muchos problemas por el alcohol y lo puedo decir abiertamente. No soy AA. Llegué a ir a algunas sesiones, llegué a platicar, llegué a conocer del tema y ver en verdad qué estaba pasando conmigo mismo. Pero, y digo, no es como que lo hable mucho, pero tampoco me da pena, ni mucho menos. Es entenderlo, ¿no? Creo que también tienen un gran modelo. A mí había unas cosas que no compartía y por eso también dije no, pero yo sí tomo, o sea, tomo de manera recurrente y creo que es un balance, ¿no? O sea, tomo 2, 3 cervezas, un vino, pero esa presión con la que siempre he contado y siempre he vivido, ¿no? No, ¿cómo no vas a tomar? No, empédate, claro, no manches, no sé qué. Y se me pasaba y güey, es que eres un intenso pedo, no manches, qué bárbaro. Es como, güey, ¿quién te entiende, no? Y como bien dices, ya no tomas y ya no te buscan. Entonces dices, ¿por qué quieres que estemos en ese tema, no? ¿Por qué no estás sumando? Y yo me recuerdo ahorita que decías
de los amigos de tu hermano, que si no eran buenos amigos, pues claro que son buenos amigos, claro que son buenas personas, y eso no define a la persona, ¿no? O sea, no define tampoco el momento en que eres un borracho intenso. Creo que eso no define toda tu vida. Pero si lo haces de manera recurrente y en verdad te está afectando en otros sentidos, en tu vida laboral, en tu vida personal, en tu vida profesional, pues evidentemente hay un foco rojo. Pero creo que la gente debe de empezar a respetar esas decisiones y no porque no estén tomando, pues van a ser de hueva o van a ser o sea, aburridos o no incluirlos. Pero ahora lo más grave que yo veo es que los jóvenes, justamente como dijiste, ya la cruda, pues ya no la quieren tener, que es lo más fácil, pues entonces mejor meterme drogas. Entonces ahora las drogas se normalizan a ese nivel para que al día siguiente pues puedas ir a comando, ciclo o cualquiera de estos estudios, ¿no? Y seguir una vida relativamente normal, pero simplemente con el mismo vacío de ir a consumir y tener que vernos no en nuestros 5 sentidos, sino vernos y disfrutar perdiéndonos de esa noción, ¿no? Completamente. Y a ver, creo que no tienes la cruda del día siguiente, pero los efectos que causan las drogas en tu cerebro, que hoy en día ya está mucho más medido. Antes los psiquiatras no tenían la manera de ver los efectos porque no eran los únicos médicos que trabajaban sin ver el músculo. Tú te rompías la rodilla, ibas con el ortopedista, te abrían y veía la rodilla rota y te la acomodaba. Los psiquiatras pues, no podían ver tu cerebro y cómo estaba funcionando. Hoy ya gracias a la tecnología, gracias a las resonancias, ya pueden ver cómo se está afectando tu cerebro con una persona que consume, y no te estoy diciendo que abusa, que consume en periodos ocasionales y ya se ven los cambios de conexiones en su cerebro. Lo que pasa es que creemos que sí, pues los primeros 2, 3 años no te va a afectar tanto los problemas. Pero esos 2, 3 años que consumiste, dentro de 5, dentro de 10 años, van a empezar a tener repercusiones aunque ya no sigas consumiendo, que eso es lo que a mí me impresiona y eso te va a desarrollar problemas de depresión, ansiedad, trastornos mentales, la misma adicción. Hay personas que experimentaron con estas microdosis que están súper de moda, ¿no? Ahorita, y microdosis de hongos y de LSD para entrar a estados más profundos, y la ayahuasca y el peyote. Lo que se vieron los psiquiatras fue una clínica en Suiza que estas personas que experimentaron de manera, o sea, vamos a decirlo, terapéutica y controlada, y se supone que microdosis, empezaron a ver los efectos. Esto fue gente que empezó a hacerlo en el 2000. Ahorita en el 2020 empezaron a detectar personas que nunca habían tenido problemas con el abuso de sustancias y ahorita empezaron a recaer porque su cerebro empezó a hacer reconfiguraciones en donde les pedía el regreso a la sustancia, y aunque fuera alcohol, donde fue una persona que siempre había tomado de manera ocasional, ahorita ya no podían parar. Entonces, se están dando cuenta de estos efectos que se ven en el largo plazo, que es algo que nadie nos sentamos a pensar, ¿no? Hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer con nuestras vidas. Pues creo que si estás por el camino de las sustancias, te las tienes que pensar, porque tarde o temprano van a cobrar factura y creo que mucho peor a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo impactó en tu círculo y en el de tu hermano este punto justamente, ¿no? O sea, porque creo que muchas veces, tristemente, no hacemos reflexión o no aprendemos en cabeza ajena, aunque lo veamos tan cercano. ¿Sí ha habido un cambio? Sí, gracias a Dios sí. Creo que muchos de los amigos de mi hermano se han vuelto mucho más deportistas. Varios corrieron el maratón el año pasado de Chicago, que fue el último que corrió mi hermano, y la verdad, digo, se me llena de lágrimas, porque sí ves un cambio, en donde dejaron completamente las sustancias, en donde si se metían chocongos, pues ya no lo hacen. O sea, no te estoy diciendo que todos dejaron el alcohol y se fueron a ayudar, no, pero sí está viendo poco a poco ese proceso de ir madurando, ir cambiando y empezar a hacer algo. Hubo uno de los amigos de mi hermano que también se internó en una clínica cuando realmente todavía no llegaba a tocar ese fondo, ¿no? Muchas personas se internan en las clínicas cuando tocan este fondo. Él dijo, ¿sabes qué? No quiero llegar a ese fondo, creo que puedo hacer algo diferente. Se mete, me lo cuenta a mí y yo estaba emocionadísimo. Yo decía, me encantaría presumirlo, me encantaría que platicaras, pero tristemente en México se sigue viendo como, la persona que ya estuvo en rehab, entonces ya no te acerques a él. Que es, creo que ese tabú lo tenemos que empezar a romper. La persona que fue a rehab y ya está bien es una persona valiosa para la sociedad que antes no lo era. Entonces también tenemos que empezar a ver eso. Completamente. Qué fuerte y
Qué interesante, pues el tomar acción. Creo que tú tomaste acción, tomaste conciencia, que es lo más valioso, y decidiste no solamente entender estos temas, sino meterte de lleno e inspirar con el ejemplo. Y decides fundar, pues, este centro. Cuéntame un poquito de qué va, cómo te lo imaginas, qué te gustaría. Mira, ha sido una lata porque en México no es fácil querer las fundaciones. Realmente como empezamos es, una vez yo empecé a dar las conferencias de manera gratuita. De repente empezaron a hacer muchas conferencias y vimos que hay una necesidad muy grande. Lo que queremos hacer es que más gente tenga acceso a esta información que hemos ido descubriendo, que hemos ido hablando con especialistas, con expertos, con diferentes testimonios. Entonces la idea de la fundación era empezar a compartir, pero compartir desde otro punto de vista. Creo que hoy le tienes que llegar a los jóvenes y por eso a mí también me gusta platicar con ellos de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos necesitan y cómo lo están viendo. Porque si ponemos especialistas a hablarles de la cámara con una terminología, los vamos a perder y no va a servir de absolutamente nada. Entonces, creo que la primera idea era compartir información de manera diferente, en donde romper este silencio, que es la conferencia que yo llamo, de todos estos temas tabús que hoy hay, porque no nada más es el suicidio, no nada más son las sustancias, no nada más es la pornografía, el abuso infantil, pues hablamos de las menstruaciones de las mujeres, o sea, de los ciclos hormonales, hay tanto que realmente tenemos escondido en el closet y no sabemos que eso está siendo una bomba y lo estamos viendo hoy en día. Y por eso yo creo que el abuso de sustancias, por eso desde los 12 años, cuando una persona es abusada, pues imagínate, si no puede compartirlo con su familia, pues saben que se va a refugiar en las drogas para no tener que sentir ese dolor. Entonces, hay muchísimos temas que tenemos que empezar a sacar, a dialogar entre la gente. Creo que el diálogo nos ayuda a construir, la información nos ayuda a tener mejores decisiones más conscientes. Entonces, por ahí va de un inicio. Segundo plano, me gustaría tener un centro de bienestar, como bien lo decimos, en donde no nada más sea para personas que ya tienen un problema, sino sea para estas personas que realmente quieren cambiar su estilo de vida. Y se me ocurre pensar en estas estrategias. Hay un podcast que a mí me encanta de Londres que se llama One Year No Beer, que son todos estos planes diferentes que hacen las personas sin la necesidad del consumo de alcohol. Creo que un poco replicar eso en diferentes ámbitos, en buscar un nuevo significado y propósito y estilo de vida, puede empezar a ayudar. Entonces, por ahí. Me encanta, qué padre. Creo que yo sería parte de, entonces, Seguro. de verdad, cuando lo hagas, cuenta conmigo. Creo que hace mucho falta eso. Creo que hace mucha falta que la gente entienda el valor de las cosas, el valor de comunicar, el valor de decirlo y sobre todo de accionarlo. ¿Cómo fue que, regresando a tu tema, dijiste, esto es lo que tengo que hacer, tengo este llamado, lo tengo que hacer y dedicarme a eso? ¿Y qué te ha contribuido a ti en este periodo de tiempo? Pues mira, como te digo, creo que fue siendo orgánico. Después de la primera conferencia me buscaron para una segunda, empecé a ver la necesidad que había y también el cambio que yo vi en mi propia persona. Una vez que yo compartí esto, me sentía pues completamente realizado y profundo, y que se me acercaran jóvenes a platicarme sus propias cosas, que decía, qué cañón que es una persona que nunca antes me había conocido y me cuenta cuestiones tan profundas y tan cercanas. Creo que hay una necesidad enorme. Creo que el ayudar a los demás es lo que más me ha ayudado a mí. Eso sí te lo digo sin duda alguna. Y también me dio cuenta de la importancia de la vida, lo que hablábamos al principio. Creo que ya no lo importante es el sentido económico y esta portada de Forbes que nos vendían y el anuncio de el reloj, el coche. No, ya es las relaciones que construyes a tu alrededor y lo bien que te sientes. Creo que al final venimos a esta vida a ser felices y eso te lo puedo decir que está en los hábitos, que está en las personas con las que nos rodeamos, las pláticas y los diálogos que tenemos. Y al final el rumbo de camino y la ayuda que estamos aportando a esta sociedad. Si yo te pudiera resumir hacia dónde voy, creo que ese es el camino que tengo trazado. Esa plenitud, como bien dices, creo que nada te la da más que el ayudar. Yo siempre lo digo y siempre lo repito, y aquí lo escucharán por todos lados, pero es eso, porque cuando lo pruebas y lo haces, en verdad creces, en verdad te desarrollas, y nada te lo da, pero muchas veces no nos damos esa oportunidad. Y ves que el ayudar, que el ir a construir, que no sé qué, dices, qué flojera. Pero en verdad cuando lo haces, dices,
ya lo quiero hacer otra vez, ya quiero estar ahí otra vez. Regresando a este tema de tu círculo, de tus cercanos, tus papás, cuéntame un poco, pues obviamente el que hayan perdido a uno de sus hijos es el dolor más fuerte que pueda haber en alguna persona, pero ahora pues también tú abanderando este movimiento, me imagino que están obviamente súper orgullosos de ti. ¿Cómo han tomado todo pues este camino? Sí, a ver, si mi dolor yo creo que fue gigante, yo el de ellos creo que no lo podemos ni imaginar, ¿no? Creo que la pérdida de un hijo es el dolor más fuerte que tenemos en este mundo. Cada quien mide sus dolores de forma diferente, no es por lo que a mí me pasó una persona, no sé, que cortó en una relación de mucho tiempo, también puede ser un dolor muy fuerte, pero cuando resignificas ese dolor, entonces empiezas a crecer. Eso es lo que yo he visto con mis papás. O sea, de alguna manera, aparte de apoyarme a mí, están apoyando con el ejemplo. O sea, creo que, digo, yo en el ámbito laboral, yo estaba en un área que se llama UHN, que es este Ultra High Network, en donde era hacer a las personas ricas más ricas, ¿no? Y entonces como que el propósito ahí también yo decía, oye, maestro, aquí no estás ayudando, ¿no? Y ahorita ya soy el encargado de la parte social de BBVA, en donde realmente te acercas a las personas, en donde estás transformando vidas, en donde estás ayudando, y eso me llena. Y creo que mis papás están haciendo exactamente lo mismo, están ayudando desde su trinchera a otras personas, ya sea con platicar, con dialogar, con escuchar. ¿Cuántas veces escuchamos a la otra persona y decimos, te entiendo, empatizo contigo? Entonces, creo que cada quien desde su rubro, pero completamente que todos estamos intentando hacer un bien y un cambio en esta sociedad. ¿Cómo vives? Obviamente lo que pasa, creo que muchas veces nos podemos culpar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera platicado con mi hermano? Si lo hubiera escuchado. Y creo que muchas veces gente cercana pues carga con esas culpas. ¿Cómo logras lidiar con eso? Quitártelo, por decirlo así, o si no lo has hecho, pero para decir, pues fue decisión de él. Fue decisión de él. Me queda claro que yo tal vez no pude haber hecho nada, o sí, pero ¿cómo lidias con esa parte? Mira, creo que en el caso de mi hermano también, particularmente, yo estaba un poco en paz, porque pues, la última noche yo estuve con él. O sea, yo fui por él a la fiesta, yo lo conviví, yo lo regresé a su departamento. Entonces, en el manual del libro de qué es lo que tiene que hacer el hermano grande, check, 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 porque no tenía mayor información, yo no sabía lo que era un brote psicótico, yo no sabía en lo que podía llegar a acabar y desenlazarme. Entonces, en ese momento como que la culpa nunca la sentí, siempre tuvimos una relación en donde nos contábamos muchas cosas, pero hasta lo que es permitido. Como que creo que hoy en día que ya me pasó y ya tengo pláticas más profundas y se abarcan más temas y hablas de diferentes cosas de la psicología, de la parte de la importancia de ir con o sea, de las emociones, ya tienes más herramientas, pero con las herramientas que yo tenía en ese momento, no se pudo haber hecho nada diferente. Yo creo que las personas que sienten culpa, pues que no la sientan. O sea, creo que al final no lo hacemos desde una mala manera, o sea, lo hacemos desde el amor con las herramientas que tenemos. Si queremos cambiar estas cosas y que sea más difícil que pasen estos accidentes, pues entonces tengamos mejores herramientas, tengamos mejor conocimiento, tengamos pláticas más profundas, tengamos diálogos más interesantes. Y entonces sí le podemos empezar a dar la vuelta a estos sucesos, pero pues la culpa no te va a servir de nada. O sea, déjala y más bien enfócate en herramientas para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. ¿Cómo te has, además de las conferencias y de, pues, todos estos cambios que comentas, pues, cómo has logrado ser tan consciente de eso y salir adelante trabajándote tanto? Porque creo que sí es algo que la gente tiene que empezar a tomar acción. Tenemos que trabajarnos como personas, como individuos, y no solamente ir y participar en una clase de yoga y listo, ¿no? Sino que en verdad sea, pues, todo un algo pues complementario, ¿no? ¿Qué le podrías decir a la gente que has hecho en todos los aspectos de tu vida para ser quien hoy es? Mira, creo que es un proceso. Al final, después del tanatólogo, fui con un psicólogo.
psicólogo en donde estuve en varias sesiones que me ayudaron muchísimas. Después de estar con el psicólogo, siempre he meditado, la verdad. Creo que la meditación y la reflexión nos ayuda enormemente para saber qué es lo que estamos haciendo, qué nos está gustando y hacia dónde vamos. Entonces la meditación es una gran herramienta. Y lo otro que también empecé a hacer, que empecé a disfrutar, fue la escritura. Empecé a escribir como si le estuviera contando de mi día a día y las cosas que me pasan a mi hermano. Y entonces ese periodo en donde de repente estoy escribiéndole una cosa y me vuelco a la otra, me doy cuenta y me empiezo como, pues no sé, me empiezo a dar cuenta y me empieza a hacer sentido que se tiene que trabajar esta otra cosa que a lo que me estoy yendo. Y entonces ya te lo llevas de noche a la reflexión, a la meditación y trabajas eso. Entonces creo que ese combo de escritura, meditación, reflexión, oración ayuda muchísimo. Creo que toda la parte de los hábitos también, de tu cuerpo, de estar bien físicamente en el sentido de comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, las personas con las que te llevas, y eso sí me he dado cuenta, que todos mis amigos los quiero muchísimo y los llevo queriendo desde hace años, pero hay personas con las que ya te inclinas más, que tienes pensamientos más comunes, en donde, como tú lo dijiste al principio del podcast, tu tiempo es lo más preciado que hoy tenemos. Entonces, cuando tú escoges a las personas con las que realmente quieres estar porque te van a aportar algo, tu vida se empieza a llenar mucho más. Entonces, creo que también esa es la importancia de escoger bien con quién queremos compartir nuestro tiempo. Y está comprobado incluso que el tema social es una parte fundamental para justamente tratar la salud mental, que te genera mayor felicidad y sobre todo esa selección, como bien dices, porque muchas veces por tener cariño, por tener una relación de mucho tiempo, piensas que, pues bueno, tengo que estar ahí. Y no necesariamente. O sea, claro que es bueno estar construyendo las relaciones y todo, pero si ves que alguien es tóxico, cercano contigo y que de verdad no te está aportando nada, pues sí, delimitarlo de cierta manera y saber decir que no. Creo que eso Claro, también es básico. y compartírselo. O sea, creo que podemos ser lo suficientemente abiertos para decirle, oye maestro, esto no me gusta, no está resonando conmigo. Si tú eres así está bien, pero pues yo voy por otro lado. Si te quieres venir para este lado, feliz de la vida y te aviento la cuerda y nos jalamos y vemos cómo le hacemos. Pero también dejar a las personas, o sea, tomar sus propias decisiones, ¿no? Al final. Sí, depurar en cierto sentido y no está mal, ¿no? ¿Te consideras hoy en día, pues prácticamente casi a 2 años de esto, de este cambio tan repentino, te consideras obviamente más pleno, más feliz? ¿Cómo lo podrías externar en ese sentido? Mira, creo que ese es un tema bien delicado porque muchas veces cuando estoy yo en congresos o en conferencias me toca escuchar a otros conferencistas en donde se han quedado parapléjicos, en donde me tocó uno de abuso sexual infantil que se la llevaron a Japón, la tuvieron como trata de persona durante 5 años de su vida, viviendo de las peores cosas, que le quitaron a su hijo. Y cuando les preguntaban, oye, ¿tú te arrepientes de lo que viviste? ¿Pudiste haber cambiado algo? Y ellos convencidos decían, no, porque hoy soy esa persona que me ha llevado a crecer y a estar aquí y a compartir la persona plena que son. Entonces, eso me pasaba mucho porque yo al principio me decían, oye, si tú pudieras cambiar todo esto que estás logrando por tener a tu hermano aquí, yo le decía, sin duda, o sea, yo mando todo esto a la fregada y tendría a mi hermano aquí hoy. Hoy ya lo empiezo a ver diferente. No estoy 100%, no te puedo decir 100% ya no, porque pues obviamente sigues queriendo y extrañando a esta gran persona y todo lo potencial que tenía y lo que podía hacer, pero sí creo que ya empezó a suceder por algo y que voy en buen camino y que pronto voy a poder decir, ya no lo cambiaría. Ya todo este impacto que estoy haciendo, al final platiqué y creo que te conté que me toqué con Chovy Landeros, que es uno de mis más grandes ídolos, y cuando yo le externaba esta preocupación me decía, pero tu hermano sigue contigo y tú sigues compartiendo un mensaje increíblemente poderoso para la sociedad desde el amor que tienes con tu hermano y eso lo vas a tener toda tu vida. Y entonces cuando lo empiezas a ver desde esa manera, pues sí te llena lo que estás haciendo, ¿no? Y sí sabes que vas por buen camino y claro que me siento más pleno en muchos otros sentidos,
de cómo me comporto con mi familia, con las relaciones que tengo, el ayudar a las demás personas, los hábitos que estoy teniendo en mi vida. Soy mucho más feliz, contento y humano en muchos sentidos que si eso sí no cambia. Uf, casi me haces llorar. La verdad es que qué fuerte pensar esto y sí, yo también completamente de acuerdo contigo. Hay muchas personas que a través de la resiliencia, evidentemente cuando les pasa algo, salen adelante. Yo lo que trato de decirle a todas las personas es, no esperemos que nos pase algo para ver los diferentes temas, ¿no? Salud mental, personas con discapacidad, niños con cáncer, o sea, hay una infinidad de personas que están pasando por un mal momento, por X o Y, que hoy en día ya no es válido no hacer nada por ellas y voltearlos a ver. Y no porque no tenga cáncer mi hijo, no voy a ayudar a niños con cáncer o no. O sea, creo que hoy el valor de los seres humanos nos tenemos que de verdad envolcar en ser más empáticos con todos, sin importar pues lo que les esté pasando, ¿no? Creo que eso es lo más bonito del ser humano y yo te diría que pues Fernando está plenamente agradecido contigo, que esto fue para algo y que estás impactando y cambiando la vida de tantas familias y personas, que de verdad mis respetos. Gracias. Por último, ¿dónde te pudiera encontrar la gente, contactar, si quiere? Pues mira, ahorita realmente nada más estoy en Instagram como Edel Villarte, en donde estoy subiendo contenido como este tipo de podcast, las conferencias, la fundación. Ya queremos empezar a arrancar. Hoy es una asociación civil, entonces como que todavía estamos en ese proceso, pero ya vamos a empezar a compartir más información por ahí de expertos, de analistas, porque como yo siempre lo he dicho, yo soy un experto en este tema. Por más conocimiento que esté teniendo, pues sí, ya voy en buena dirección, pero pues el chiste es subir la información más veraz para tomar mejores decisiones. Entonces creo que por esas dos vías es donde podemos hacer más cambios. Perfecto. Y por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Híjole, mira, hay tantas cosas que cambiar de este país que yo soy un fan de México y esto lo quiero decir abiertamente con todos sus pros y contras. Creo que conozco muy bien México también. Me he dedicado a viajar por todo México, a conocer a diferentes personas, a abrirme. He tenido cosas muy positivas y cosas negativas. Me ha tocado de que me rompan la nariz en una carretera, de que me asalten 2 veces. O sea, he sufrido los dos lados de la moneda, pero estoy seguro que tenemos un increíble país con todos los recursos para cambiarlo. Creo que hoy en día lo que nos falta, siempre le hemos echado la culpa a la política, ¿no? De alguna manera, que tenemos este gobierno corrupto, que se roban todo. Luego tenemos más del 60% de los mexicanos están en la informalidad. Yo creo que si algo podemos empezar a cambiar es meternos a la formalidad, empezar a pagar nuestros impuestos realmente y darle seguimiento a esos impuestos, empezarle a pedir a los gobiernos, a los gobernantes, exigencia de cuenta y transparencias. Creo que yo lo estoy viendo ahorita con la fundación y yo desde el principio quiero que casi la contabilidad de la fundación esté en el aire, o sea, que se pueda ver en qué se está gastando, cómo se está gastando, qué se está haciendo, porque así de transparentes tenemos que ser y así deberían de ser de transparentes nuestros gobernantes con nuestro dinero, porque al final ellos están para servirnos, pero si nosotros no nos implicamos, si no nos metemos, si no exigimos, pues esto va a seguir como está. Y si nosotros no pagamos, que eso también es mi gran conflicto de personas que se quejan y están todo el tiempo evadiendo impuestos. Pues es como el huevo y la gallina. Entonces creo que si podemos empezar a cambiar eso, paguemos y ya que paguemos, exijamos, ahí vamos a ver verdaderos resultados. Sí, puede ser un tema de responsabilizarnos y también de exigencia, yo concuerdo contigo. Pero sí, estoy muy reflexivo con estos temas. Creo que hace mucho tiempo que no, pues que no nos ponemos a pensar en ese sentido de cómo estamos generando esta política. A mí la política la verdad es que no me gusta. Creo que por esa misma parte de el egoísmo que vivimos, nada más estamos buscando nuestro propio bien y a través de los recursos de los demás. Entonces, creo que la política en México debe cambiar radicalmente, pero quienes deben de cambiar, como bien dice, son los individuos y los seres humanos. Debemos de estar pensando en cómo sumar en vez de cómo chingar.
y no me chingo al gobierno sin pagar los impuestos, me chingo al güey que está haciendo la fila y me le meto en el tráfico, me chingo, o sea, siempre estamos buscando sacar nuestro provecho individualista. Y eso creo que es, como mexicanos, esa famosa cubeta de cangrejos, la que no nos está dejando avanzar. Tenemos todo para ser una potencia mundial en todos aspectos, por tema geográfico, por tema de clima, por tema de gente, Sí, calidad, recursos, o sea, todo. lo que me quieras decir. Pero nos limita ese pensamiento de chingar. Entonces creo que también tenemos que reflexionar sobre eso. Y pues, mi Lalo, te agradezco infinitamente el poder haber compartido este espacio con nosotros, tu historia. Créeme que estás trascendiendo en muchas personas y que pues vas por un gran camino. Tienes todo mi respeto y mi admiración. Y pues gracias por compartir el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Aldo, por abrir esta plática y de verdad, como te digo, soy un gran fan de lo que están haciendo y un gran fan de tu persona. Muchísimas gracias, Milano. Gracias a todos, pues nos vemos en el siguiente episodio de Comunal Podcast.